La civilización egipcia se desarrolló durante más de 3.500 años. El antiguo Egipto fue una civilización agrícola que se originó a lo largo del cauce medio y bajo del río Nilo y que alcanza 3 épocas de esplendor en los períodos denominados Imperio Antiguo, Imperio Medio e Imperio Nuevo. Los dos materiales de construcción predominantes usados en el antiguo Egipto eran el adobe o ladrillos de barro y la piedra, fundamentalmente piedra caliza, también piedra arenisca y granito. Del Imperio Antiguo en adelante, la piedra fue reservada generalmente para tumbas y templos, mientras que los ladrillos fueron utilizados en viviendas e incluso en los palacios reales, fortalezas, muros de los recintos de los templos y de las ciudades y para edificios en los complejos de los templos. Todos los edificios monumentales eran construcciones adinteladas con muros y pilares, con cubiertas planas conformadas por enormes bloques de piedras apoyados en muros externos y grandes columnas poco espaciadas. La arquitectura era arquitrabada o adintelada. Esto quiere decir que, aunque conocían, no utilizaban ni el arco ni la bóveda. Elaboraban figuras rectas que se apoyaban sobre pilares o columnas. Los muros eran gruesos en talud, lo que aumentaba el colosalismo de los edificios. El soporte más utilizado fue la columna. Pese a que diseñaron diferentes tipos, la más usada fue la columna protodórica, que tenía un fuste o parte central acanalado, un capitel o parte superior en forma de ábaco y una base sencilla sin decoración. El primer arquitecto conocido de la historia fue Imhotep, que nació en Egipto en el 2690 a.C. Era sumo sacerdote de la Heliópolis, científico y médico. Diseñó la pirámide escalonada de Zoser, la primera que se conoce. Gracias a los elementos arquitectónicos, las formas y los sistemas constructivos usados, gran parte de la arquitectura egipcia ha llegado hasta nuestros tiempos. Para entender su magnificencia hay que tener en cuenta las condiciones ideológicas, el poder político fuertemente centralizado y jerarquizado y el concepto religioso de inmortalidad del faraón en la otra vida. Las condiciones técnicas, su conocimiento matemático y técnico a veces desconcertantes para la época, la existencia de artistas y artesanos muy experimentados, y las condiciones naturales, abundancia de piedra fácilmente tallable. Las construcciones más originales de la arquitectura egipcia monumental son los complejos de las pirámides, los templos y las tumbas, mastabas, espeos, hipogeos y cenotafios, cuya grandiosidad dependía de la clase social del personaje a enterrar. Las tumbas de varios faraones fueron construidas como pirámides. La única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún perdura, la pirámide de Jufu, es un buen ejemplo del grado de perfeccionamiento alcanzado. Muchas antiguas ciudades egipcias han desaparecido porque estaban situadas cerca de las zonas cultivables del Valle del Nilo, que eran inundadas periódicamente con el lodo del río. Otros edificios son inaccesibles ya que las nuevas construcciones fueron erigidas sobre las antiguas. Los muros exteriores e interiores, así como las columnas y los techos, fueron cubiertos con jeroglíficos e ilustrados con bajos relieves y esculturas pintadas en brillantes colores. Muchos ornamentos de la decoración egipcia son simbólicos, como por ejemplo el escarabajo sagrado o el disco solar. Otros adornos frecuentes fueron las hojas de palma de la planta del papiro y los brotes y las flores del loto. Los jeroglíficos eran parte de la decoración, así como los bajos relieves que narraban acontecimientos históricos o interpretaban leyendas mitológicas.
La religión era fundamental en la sociedad del antiguo Egipto. Los templos egipcios eran para honrar a los dioses. En la época predinástica eran capillas de techo arqueado, elaboradas con vegetales. Durante las primeras dinastías surgieron los primeros templos de adobe. Durante el Imperio Antiguo aparece Imhotep, que fue el primer arquitecto. Él construyó el primer complejo funerario monumental. Fue hecho con todas piedras labradas, presidido por una pirámide escalonada, imitando la capilla de las estructuras vegetales. En Gusia todavía hay restos de templos de Keops, Kephren y Miserine. Luego surge el templo solar, bajo el reinado de Userkaf, que fue el primer faraón de la dinastía Cinta. Este templo fue para representar los rituales de sacerdotes Heliópolis, el dios de Re. En el nuevo imperio surgen los templos más monumentales y se dividieron en partes. La avenida de Esfinge. Los esfinges eran figuras con cuerpo de león y cabeza de humana. La parte de los pilonos era la entrada formada por un muro donde se colocaban obeliscos o representaciones del faraón. Después estaba el salón y Petra, que era un patio abierto rodeado de columnas. Adentro había muchísimas esculturas. A este patio podían entrar cualquier persona. Después estaba la sala hipólica. Adentro era una habitación con columnas enormes. Acá solo podían entrar el faraón, los sacerdotes y la gente de altos cargos. Estaba la sala del santuario, que era una sala más importante, conocida como Sanctorum. Era dedicada al dios principal. En otra sala está la barca que se saca para las procesiones por el río. En esta sala se ha entrado solamente el faraón, los sacerdotes y el sacerdote principal. Después tenemos los templos importantes. Uno de los más importantes se llamaba Karnak. Era un complejo muy grande, uno de los más grandes de Egipto. Y el templo Luxor, que está en la antigua Tebas. En los templos estaban compuestos, por una residencia para los sacerdotes, aulas para los escribas, archivos, bibliotecas, y también se almacenaban alimentos y materiales. Esto estaba protegido por toda una muralla perimetral. El pueblo solo podía llegar hasta los pilonos. Después están los obeliscos. Los más altos llegaron a medir 28 metros. Eran otra de las representaciones religiosas más destacadas. El obelisco consistía en una columna alargada de forma cuadrangular que se la elevaba sobre una base de mayor tamaño. Se esculpían símbolos que indicaban al faraón que lo habían encargado y el dios al que estaba dedicado. La punta tenía forma de pirámide y se llamaba piramidón. Este solía estar recubierto de oro, de bronce o alguna mezcla de metales. Desde la aparición del Imperio Romano, la mayoría de estos desaparecieron, se transportaron a las grandes ciudades de otras culturas. En Egipto hoy solamente se encuentran 6, los otros fueron trasladados.
Dentro de la arquitectura del Antiguo Egipto podemos encontrar lo que denominamos arquitectura funeraria. Los templos funerarios tenían la función de conmemorar a una persona ya fallecida. Para llegar a entender este tipo de arquitectura es importante entender también la relación de los egipcios con sus muertos. Según sus creencias, el cuerpo era una parte esencial que debía conservarse para asegurar la vida del fallecido en el más allá. Esto explica el surgimiento de las momias. Pero realizar todos estos difíciles procesos sin un lugar estable y seguro donde guardar esa momia realmente no tenía sentido. Por lo tanto, estas estructuras funerarias fueron sufriendo una evolución constante en base a 3 objetivos. Primero, facilitar el viaje del difunto. Segundo, aludir a algún mito religioso. Y tercero, evitar las entradas de los saqueadores a los que los tesoros, obviamente, les resultaban muy apetecibles. En un origen las tumbas eran simples hoyos de forma ovalada, a menudo forrados con pieles, donde se depositaba el cuerpo junto con un pequeño ajuar en vasijas. Y finalmente se cubría con un túmulo de arena. Poco a poco dicho túmulo comenzó a sustituirse por una estructura de ladrillo que se llamó mastaba. La mastaba fue el primer modelo de tumba para faraones y personas destacadas que elaboraron los egipcios durante el período arcaico y el Imperio Antiguo. Su forma básica consiste en una superestructura con forma de pirámide truncada, de base rectangular, realizada en ladrillos de adobe y paja crudos. La entrada daba acceso a una capilla donde los familiares del difunto depositaban las ofrendas al mismo. Tras esta había una falsa puerta decorada con relieves que constituía una alusión a lo que sería la entrada al más allá. Dentro de la superestructura había también una sala llamada Sardar. Esta guardaba una estatua que representaba el Ka. El Ka para ellos era una parte del espíritu humano del difunto. Bajo la superestructura existía un pozo que normalmente estaba sellado con piedras y daba paso a la cámara funeraria que guardaba finalmente el sarcófago. Con el paso del tiempo, estas estructuras fueron haciéndose cada vez más complejas. Se anexaban más salas subterráneas, se utilizaban revestimientos más nobles. Las decoraciones interiores solían representar tanto temáticas de la vida cotidiana del fallecido como textos sagrados. Todo para garantizar la prosperidad en este viaje que supuestamente se realizaba hacia el más allá. Si bien las mastabas constituían las tumbas reales por excelencia, las pirámides son sin duda un elemento funerario más característico para el faraón. Estas colosales arquitecturas nacen en el Imperio Antiguo como un deseo de representar la escalera o rampa celestial conformada por rayos de sol por la que el faraón debería ascender al cielo. En la tercera dinastía, Diezer encargó la edificación de la pirámide de Saqqara al arquitecto Imhotep. Fue la primera vez que se sustituyó el uso de ladrillos de barro cocido por el de bloques de piedra caliza. Esta estructura escalonada evolucionó en búsqueda de la pirámide geométricamente perfecta y en rampa, objetivos que alcanzan durante la cuarta dinastía con la pirámide de Keops. Esta pirámide se incluyó entre las 7 maravillas del mundo y es la única de estas 7 maravillas que perdura hasta nuestros días. Posteriormente, por necesidad de reducir costos, las pirámides se edificaron como un caparazón calizo con un interior de ladrillos de adobe. El tamaño colosal se vio reducido al tiempo que proliferan los relieves en las paredes, y es en esta época cuando aparecen los textos de las pirámides. Los saqueadores de tumbas continuaban profanando los interiores de las mismas. En consecuencia, en el Imperio Medio se introducen sistemas muy complejos de laberintos, trampas y cámaras. Las pirámides no se edificaban solas, sino que formaban parte de un complejo muy grande. Este complejo se levantaba normalmente en la ribera oeste del Nilo y tenía que estar próximo a una cantera de caliza que sería la que abastecería durante todas las construcciones. Toda una ciudad se organizaba alrededor de la construcción de la pirámide.
Tenían tierras de cultivo propias, donde la mitad de la cosecha se destinaba a la ciudadanía y la otra al faraón. No todos los materiales se obtenían en el propio complejo. Algunos llegaban a través del puerto, que se localizaba de manera tal que su llegada a la obra fuera obviamente lo más eficientemente posible. Dada la importancia de la edificación de su estructura funeraria, el faraón y su familia solían frecuentar o incluso residir en las inmediaciones. Por lo tanto, es común la existencia de una residencia o palacio real. El hipogeo. Estos eran tumbas excavadas en la roca que alcanzaron su esplendor en el Imperio Nuevo. Cuando la capital se traslada a Tebas, los faraones mandaron excavar sus tumbas en el Valle de los Reyes y las separaron del resto del complejo funerario. Eran galerías abiertas en la roca con recintos anexos al pasillo central que conducían a la cámara del sarcófago. Las paredes estaban pulidas, encaladas y policromadas con diferentes escenas. Este cambio se debió a los continuos saqueos que sufrían las pirámides. De este modo, se intentaban esconder al máximo posible las tumbas de los faraones y las riquezas que se encontraban en ellas. El hipogeo más importante es el del Valle de los Reyes, en Luxor, la antigua Tebas. En esta ubicación hallamos un total de 28 faraones enterrados a lo largo de 420 años. Y finalmente, dentro de las construcciones funerarias encontramos el espeos. El espeos es un templo funerario tallado en la roca, un tipo de tumba que era una combinación entre templo e hipogeo. Los más importantes son los de la época de Ramsés II en Abu Simbel, compuestos de grandes estatuas al exterior y una gran sala con pilares, el santuario y la cripta. Arquitectura civil. Vivienda. La vivienda egipcia estaba constituida por varias habitaciones, alrededor de un gran salón con columnas y luz cenital. Disponía de terrazas, bodega subterránea y un jardín al fondo. Generalmente disponían de patios interiores de donde provenía la luz con todas las habitaciones dispuestas en torno al mismo y sin ventanas al exterior por la necesidad de protegerse contra el calor. Las casas egipcias se construían de muros de ladrillos de adobe y terrazas planas de troncos de palmera unidos. La arquitectura popular se caracterizó por su buena adaptación al clima seco y cálido de Egipto. Los restos de viviendas mejor conservados se encuentran en Deir el Medina y Tel el Amarna. Palacio. El Palacio Real era la residencia del faraón y su familia. Se situaba en las afueras de la ciudad y a veces, para comunicarse con esta, contaba con una avenida. Se construían con materiales más resistentes. Entre las distintas habitaciones se encontraba el salón de recepciones. Un elemento de algunos palacios que llamaba la atención era la ventana de las apariciones, desde la que el faraón se asomaba para que los súbditos lo pudieran ver. Esta vivienda oficial solía tener además jardines en los que incluso se podían encontrar animales. Uno de los palacios más destacados es el Palacio Norte en Amarna, en el que se piensa que vivió la reina Nefertiti.